Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de diseño de videojuegos. Continuamos entonces con la herramienta de Blender. El día de hoy pues vamos a trabajar una de los complementos de objetos booleanos en esta aplicación. Entonces, manos a la obra. Para poder cargar entonces esos objetos de elementos booleanos, o objetos booleanos más bien, entonces vamos a ir al menú edición o editar en la opción de preferencias, la opción de complementos, ¿sí? Edición, nuevamente repetimos la parte de editar, entonces venimos a preferencias, tenemos interfaz, temas, vista, luces, edición, animación, pero nos vamos a quedar en complemento. En este caso pues nos aparecen varios, digámoslo así, tipos de menús, ¿cierto? Tenemos oficiales, comunidad, a prueba. Naturalmente utilizamos, digamos, en el caso preferencial, o casi siempre utilizo más los de comunidad, y por acá vamos a ir a buscar, o podemos, bueno, sí, podemos trabajar entonces con esta opción que dice Object Bool Tool, que sería entonces la opción que más vamos a plantear el día de hoy. Cuando cargo esta opción de Object Bool Tool, entonces él me dice que la descripción es Bool Tool Hotkey, bueno, Control Shift B, que es el atajo, ¿cierto? Que la posición está aquí en esta parte donde dice View 3D, Slide Bar, Edit Tab, ¿cierto? Y donde pues realmente pues aparece como instalado cada uno de esos complementos directamente en la aplicación. También tenemos una documentación que me llevaría automáticamente como una explicación de cómo funciona definitivamente esta herramienta, ¿sí? Y nos va pues mostrando a nosotros los beneficios y la forma de configurarla, y así sucesivamente. Entonces podemos activar también la opción de Fast Transformation y Displays as Wireframe. Entonces, después de haber activado pues cada uno de estos elementos, pues me permite también ver los respectivos atajos, como lo dijimos ahora. En este caso sería Control Shift B, que vamos a utilizar. La diferencia es con Control Shift y menos, la unión Control Shift más, y en la intersección sería Control Shift por o el asterisco, y rebanar tendría que ser con Control Shift Nam, ¿cierto? El slash. Y hay varias opciones pues acá para seguir pues revisando la parte de los atajos. Ya después de haber aplicado o haber activado en ese caso el complemento, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una prueba de esos elementos. Naturalmente, como son objetos booleanos, vamos a utilizar la unión, la intersección, todo lo que tiene que ver pues en parte de teoría de conjuntos, pero también pues todo lo que tiene que ver con el álgebra de Boole, de manera básica y aplicada pues a la parte de modelado. Entonces, si yo tuviese por ejemplo esta figura, en este caso, digámoslo así, tendríamos un paralelepípedo, podríamos construir también otra figura que quedara encima de él o a un lado de él, ¿cierto? Para poder ir haciendo las prácticas e ir observando entonces qué modificaciones se van obteniendo en cada uno de los elementos, ¿cierto? Que vamos planteando. Entonces, si yo colocase, pues, digamos, esta figura, ¿sí? Encima de esta, pues, para eso tendríamos que hablar de las vistas, ¿cierto? Para que nos quede de una mejor manera y poder observar qué es lo que queremos hacer. Entonces vamos a mirar desde la vista superior. Recuerden que con la tecla número 7 entonces puedo mirar que realmente pues esta figura tiene una postura acá. No vamos a hacerle modificaciones, sino que simplemente vamos a observar qué pasaría cuando apliquemos las herramientas de objetos booleanos sobre estas dos figuras. Entonces lo que tenemos acá, pues ahí estamos en la vista frontal, estoy viendo de frente pues los dos elementos, un cubito que está pues muy por fuera y el cubo grande que tenemos, pues qué pena, paralelogramo grande y pequeño, las figuras que tenemos acá desde las diferentes vistas. Si lo paso a la vista, digámoslo, derecha, pues vemos que está muy a ras el cubo, el paralelepípedo más pequeño. Entonces lo que hacemos simplemente es organizarlo para que nos quede de esta manera. Miremoslo nuevamente desde la vista superior, que es desde las 7, tenemos el paralelepípedo allí, tenemos una especie más de prisma también con respecto al cubo, y pues miremoslo por todos los lados. Bueno, ya entonces vamos a dejarlo en esta vista de perspectiva para que observemos cómo tenemos nosotros esos dos elementos, esas dos figuras. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la figura inicial, que es esta pequeña, y con la tecla Shift, ¿cierto? Selecciono la segunda. Y para poder aplicar una de las herramientas que tenemos nosotros allá, que es la de, bueno, cualquiera de las herramientas booleanas, con Control Shift y B, ¿cierto? Teníamos ahí Control Shift B, nos aparece entonces aquí ya la barra de herramientas del álgebra de Boole, o bueno, realmente de los objetos booleanos. Si aplico la diferencia, ¿cierto? Podemos observar qué es lo que pasó cuando apliqué esa diferencia. Mire, me queda un huequito allí, ¿cierto?
que entonces aplicamos la diferencia de un objeto con respecto al otro y nos queda entonces como tal ese espacio. Si vuelvo y selecciono este objeto y dejo con, en este caso con la tecla Shift oprimida, y vuelvo y aplico Control Shift B y quiero ver la unión, pues lo que nosotros estamos viendo es que se integraron los dos elementos, ¿cierto? Los dos cubos en uno solo. Vamos a observar que al rotarlo, perdón, yo ubico esto acá para rotarlo en uno de los ejes, digámoslo, en este caso sobre el eje Z, o si lo giramos un poquitico sobre el eje X, pues podemos observar definitivamente que esta figura sí tuvo cambio. Mira, ahí es uno solo, inclusive donde nos damos cuenta que es un solo objeto, acá en la, digámoslo así, en la barra de colecciones, o donde muestra las colecciones, el espacio de colecciones, porque no tengo ya dos cubos, sino que tengo uno solo. Si yo le doy deshacer al comando que acabo de aplicar, ¿sí?, hasta que se desaparezca, ya no están unidos, entonces podemos observar que realmente tengo dos cubos, mira, aquí y acá, ¿cierto? Entonces el cubo, digámoslo así, desde el punto de vista desde la figura geométrica, uno grande y tengo uno pequeño, ¿cierto? Entonces ahí lo tenemos ya deshecho. Entonces cuando lo uní, seleccioné este, con la tecla Shift oprimida selecciono el otro, doy Control Shift B o oprimo Control Shift B y uno. Entonces como ya uní este, digámoslo, cubo, pues con el otro, entonces no me aparecen dos sino uno solo. Entonces al darle Control Z me voy a devolver para aplicar otra de las herramientas, o más bien de los comandos que me entrega a mí los objetos booleanos. Entonces voy a seleccionar este cubo pequeño, nuevamente Shift, selecciono el otro, Control Shift B, y acá puedo utilizar la intersección. Ahí lo que estamos viendo entonces, obviamente, que la intersección entre los dos cubos, pues es ese cubo pequeñito que queda de unir esos dos elementos. Por el momento tenemos entonces esos tres elementos, esas tres herramientas. Podríamos probar, digámoslo, intentando, por decir algo, en un cubo, pues como lo llaman acá, realmente colocar o agregar dentro de él, también podría ser una esfera, ¿cierto? A ver qué efecto se va a empezar a presentar cuando yo esté aplicando pues esas herramientas booleanas. Ahí yo estoy desde la vista superior. Recuerden que, perdón, la vista superior, recuerden que para llegar hasta ahí oprimir la tecla número 7 del teclado numérico. Si me voy a el número 1, pues me está mostrando una vista frontal y vemos que esa esfera está por fuera. Por eso es muy importante trabajar con las vistas que nos presenta a nosotros Blender, y lo que voy a hacer en este caso pues es bajar la esfera para que nos quede como asomada y podamos ver el efecto. Pienso que con las dos vistas ya organizadas podemos hacer como la práctica. Entonces selecciono la esfera, voy a darle Shift o oprimo más bien Shift, ¿cierto? Control Shift B, voy a decirle diferencia, y lo que tenemos es un huequito, ¿cierto? Entonces podemos observar que en este caso pues la diferencia efectivamente al elemento más grande le quito el elemento pequeño y lo que me queda es acá en este concepto pues el huequito. El elemento más grande le quito el pequeño y me queda este huequito como tal. Así en ese sentido podría generar muchísimas figuras que vaya requiriendo alrededor de que tenga que generar, digamos, un espacio dentro de ellas. Naturalmente todo lo que son construcciones de estructuras como viviendas y también algunos enseres se trabaja mucho desde acá, ¿sí? Entonces ahí ya podemos ver que esas herramientas tienen mucha funcionalidad, como podemos verlo en este caso. Ahora, si selecciono los dos elementos nuevamente con Control Shift B nuevamente para sacar las herramientas booleanas y aplico la unión, pues me queda un solo objeto. O sea, mire que aquí ya no me quedan dos cubos, sino que me queda uno solo. Si volvemos a deshacer con Control Z y ahí ya están seleccionados, vuelvo y aplico la combinación de teclas Control Shift B y digo que se soltó aquí Control Shift B, que voy a intersectar. Entonces pues mire lo que queda obviamente la intersección entre los dos elementos, que es este punto en común. Si doy Control Z o oprimo Control Z, pues tengo nuevamente las opciones, vuelvo y aplico Control Shift B y puedo utilizar entonces esta opción como de cortar, ¿cierto? Rebanar, que es el slice, ¿cierto? Entonces ahí se rebana, y se rebana, claro, la figura como tal. Si yo muevo esta parte de la figura, miren lo que va a pasar. Aparte de que me da el huequito, me da como la rebanada, ¿cierto? Es una herramienta muy importante cuando vayamos a hacer ciertas definiciones, por ejemplo, de tratamiento de líquidos, porque el tratamiento de líquido debe salir casi de la misma manera perfecta para poder generar como el efecto de que ese líquido sí estaba ahí, por ejemplo, un vaso de agua o un vaso de café, bueno, etcétera, etcétera. La podemos utilizar para hacer ciertos desarrollos con respecto a algunos objetos. Bueno, mis amigos, aquí lo que estamos es terminando de mostrar
la implementación de esas herramientas de objetos booleanos que nos permitirán más adelante hacer unos diseños muy prácticos, pero también muy cercanos a la realidad de lo que queremos llegar con este caso en Blender. Hasta la próxima.